Morning, good afternoon, good evening to all of you. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión temática sobre GOS. Soy director de la oficina que está en París, en el área oceanográfica de UNESCO. También agradecemos al Consejo Nacional de las Ciencias y a la OMM. Agradecemos que estamos hablando de mantener la salud de los océanos mientras que se mantiene una economía sana. Le damos la bienvenida a Toste Chano y Anya Wade, quienes son copresidentes de esta asociación. Es oceanógrafo, está en Kiel, Alemania, y Anya es vicepresidente asociada de investigación oceánica en la Universidad de Halifax, Canadá, también directora científica y directora del Instituto Ocean Frontier. La presentación de hoy durará más o menos 25 minutos y después tendremos una sesión moderada de preguntas y respuestas. Recibiré preguntas del cuadro de chat. Así que por favor hagan preguntas conforme se haga la presentación y le daré la palabra a Toste, quien va a comenzar con la presentación. Muchas gracias, Albert. Bienvenidos todos. Gracias por su interés, por escuchar sobre GOOS, que es el Sistema Mundial de Observación del Océano. El trabajo de GOOS, por su sigla en inglés, es una infraestructura importante para integrar una gran serie de aplicaciones relacionadas con el clima y la salud oceánica para toda una gama de usuarios y para tratar de crear una economía marina en todo el mundo. Esto viene de GOOS y vamos a ver cómo nos basamos en observaciones que está en la fila primera. Hablamos de redes, satélite y en sitio. Luego vamos a la gestión de datos en tiempo real y en archivos. Después el análisis y modelos de distintas aplicaciones que son aplicaciones como, por ejemplo, pronóstico de clima, pronóstico meteorológico, de tormentas, de inundaciones costeras y otras muchas cosas que pueden ver ahí. La siguiente, por favor. La estrategia de GOOS para 2030 fue adoptada por el COI, la COI en 2013 y detalla estos objetivos que aparecen del lado derecho de la pantalla. La integración de sistemas y entrega se encuentra en verde. Este es el centro de lo que hacemos y tiene que ver con la integración de los sistemas y la entrega. Además, tenemos el fortalecimiento de la implementación para observación, guías para el diseño autorizado, datos abiertos y después tenemos aquí otros objetivos que nos ayudan a mejorar el servicio cuando tratamos de fortalecer alianzas para la entrega, para aumentar también la incidencia y la comunicación, sistemas para la evaluación del impacto de los sistemas de observación y para darle un verdadero empoderamiento a las aplicaciones de los usuarios finales. Del lado derecho, del lado naranja, vemos mejoras hacia el futuro, como por ejemplo innovaciones, desarrollo de las capacidades, observar el impacto humano en el océano y mejorar el sistema de gobernanza. Y esto puede guiar la visión y la misión de GOOS, que fue detallada en la estrategia 2030. No, voy a leerles la visión porque me parece que es bastante buena. Un verdadero sistema de observación mundial del océano que entregue información esencial necesaria para nuestro desarrollo, seguridad, bienestar y prosperidad sostenible. La misión es guiar a la comunidad de observación del océano para que cree alianzas. La siguiente. Esta es la cadena de valor de GOOS. Dicho de otra forma, vemos los insumos, los requerimientos, es decir, decidir qué es lo que realmente queremos que este sistema de observación nos dé, qué información necesitamos y para hacerlo, qué es lo que necesitamos observar, con qué frecuencia debemos observarlo, etcétera. Tenemos también los procesos. Este es
la implementación de las entidades como buques, boyas, satélites, y los resultados son productos de datos e información. Y esperemos que todo esto nos lleve a impactos. La entrega de servicios y la entrega a los usuarios finales, miembros, estados miembros, COI. Hay distintas flechas que van de izquierda a derecha que rodean estos círculos y también vemos que el círculo va también de la derecha a la izquierda, es decir, que nos da retroalimentación a todos estos sistemas. La siguiente. Entonces, los requisitos se centran en el concepto de variables oceánicas esenciales o EOBs por su sigla en inglés. Estos expresan requisitos y han sido seleccionadas por GUS y por la comunidad de ciencias marinas con base en el impacto y la factibilidad. Todo esto, estas variables esenciales que ven en la pantalla, tienen un alto impacto en esta sociedad y es factible que se puedan hacer mediciones. Pueden ver que se dividen en tres secciones: física, biogeoquímica, biología y ecosistemas. Y también de estas se encargan los paneles temáticos de GUS, el de bioquímica, física y los paneles de bioecosistemas. Además, también vemos el color del océano, sonido del océano, desechos marinos. Esto es algo que ha surgido entre estos EOVs y es lo más importante para cerciorarnos de que podamos entregar observaciones sobre estas áreas para tener la frecuencia y la precisión y la cobertura espacial deseada. La siguiente. GUS hoy en día se trata de una red de sistemas de observación que abarcan todo el planeta. Contamos con los medios para monitorear y evaluar el sistema a nivel central. En este momento contamos con 86 países y casi 8.000 plataformas in situ de observación y 170 satélites. Esto es realmente muy importante. Parece ser mucho, pero el océano es muy grande, de manera que la cobertura en tiempo real no es tan buena como lo que muestra esta imagen. La siguiente. Hoy en día, GUS también es una red de observación del bioecosistema y GUS recientemente llevó a cabo una encuesta sobre los programas de observación a largo plazo que se encargan de cualquiera de estas variables oceánicas esenciales o EOBs. Hay muchos huecos negros en este mapa y, para ser sincero, el 93% del océano no cuenta con ninguna cobertura de ningún monitoreo y del ecosistema biológico oceánico a largo plazo. Muchas de estas redes están operando y esto es importante, es fundamental para nosotros. Hoy en día hemos comenzado con una comunicación con los operadores de estas redes para cerciorarnos que estamos siguiendo las mejores prácticas, que estemos entregando datos que sean abiertos y libres. Gracias. La siguiente. La red de observación o las redes de observación de GUS operan y son coordinadas por OCG, el Grupo de Coordinación Oceánica, que se centra en torno a varias redes. Pueden observar aquí los logotipos de las redes que aparecen del lado izquierdo y del lado derecho pueden observar una extracción del informe anual de GUS y de Ocean Ops que nos muestra el estatus o el estado o algunas métricas sobre el estado de estas redes. Se observa en la primera fila sobre las mediciones meteorológicas que se ubican en un buque. Pueden ver que tiene 2 estrellas en el estatus, en la implementación y entregan también datos en tiempo real, metadatos y siguen mejores prácticas. Después hay otros símbolos hacia el final que tienen que ver con las áreas de entrega de GUS y los servicios operativos, salud climática y oceánica. Esta es información muy valiosa y para tener muchos más detalles siempre vamos al sitio de internet de Ocean Web y ahí bajamos
una cantidad impresionante de métricas sobre el estado de estos sistemas de observación. El trabajo de Ocean Ops es realmente crítico para las actividades de coordinación de GUS. La siguiente. Durante el año pasado, por supuesto que todos hemos estado afectados por la pandemia de la COVID y ha tenido un efecto en los sistemas de observación oceánica. En la tabla que aparece en esta lámina se puede ver que algunas de las redes simplemente tuvieron un impacto limitado y otras un gran impacto, como por ejemplo las secciones de repetición hidrográfica durante el inicio de la pandemia tuvieron más afectaciones y ahora ya están mejor. Si pensamos en otras áreas donde es necesario que se cuente con alguien en el buque para que se implemente esto a partir o desde una embarcación. Ahí prácticamente se detuvo, pero bueno, hoy hay todo un rango muy amplio de efectos en los sistemas de observación por causas de la COVID. También hemos aprendido mucho sobre el impacto, los impactos y la resiliencia del sistema de observación. Algo que hemos aprendido es que los buques comerciales siguieron en operación y podemos confiar así más en nuestros aliados comerciales para que lleven a cabo una observación oceánica. Por supuesto que tenemos varios instrumentos, utilizan planeadores, etcétera, pero estamos operando bastante bien. Hubo varios que no estuvieron en funcionamiento, pero hubo boyas fijas y boyas a la deriva que funcionaron bien. Además, también vimos que los grandes esfuerzos por parte de los operadores que trabajaban desde casa y que fueron muy entusiastas para cerciorarse de que sus redes siguieran entregando datos. Además, también la colaboración de la comunidad en distintas naciones y entre operadores de transporte marítimo fue crítica. Y en ocasiones hubo interacción mediada por GUS en distintas partes de la red de GUS. Y esto ayudó a hacer que la red siguiera viva. Y me parece que es necesario que consideremos parte o todos los sistemas de observación como operaciones esenciales. Vimos durante la pandemia que las operaciones no esenciales en general se detuvieron, se pararon. Entonces, al tener la clasificación de la observación oceánica como esencial, nos ayudará realmente a conservar estas operaciones que tenemos. Durante el último año, JCOM, que es la Comisión Técnica Mixta de la OMM-COI sobre oceanografía y meteorología marina, estos sistemas de pronóstico estos hoy en día forman parte de uno de los componentes de este grupo. Tim está trabajando en la COI de manera muy constante con todos los miembros y ha estado desarrollando activamente un- una academia o lleva a cabo o llevará a cabo más bien un taller en línea más adelante este mes. Ha habido un gran interés por participar en este taller y es uno de los principales miembros de GUS, que es ha ampliado este taller a los programas o los sistemas de pronóstico y monitoreo. Ahora, en esta lámina vemos el valor de las observaciones oceánicas y le daré la palabra a Anya White. Muchas gracias, Toste. Gracias por esta excelente presentación e introducción a las actividades grandes y complejas del sistema de observación oceánica. Una de las tareas que tenemos y que es parte de GUS es identificar el valor de las observaciones oceánicas para que podamos guiar este proceso. Y con la OCDE, el proyecto de mapear los flujos de datos en las economías y la industria,
Para esto se llevó a cabo una encuesta con la base de datos UCA Medin para ver las mejores prácticas en la evaluación económica. Si observan ustedes, por ejemplo, el ejemplo que aparece del lado derecho de los vientos fuera de costas, observarán que hay muchas cosas que deben de ocurrir para que este flujo de datos pueda utilizarse plenamente para ayudar a analizar los riesgos, también puede ayudar a formar o a tomar decisiones sobre cuestiones marítimas. Entonces, los datos de observaciones oceánicas pueden ser muy, muy útiles para apoyar actividades como, por ejemplo, el desarrollo de las cuestiones eólicas fuera de costa. Ahora, en este panel, Estados Unidos dirigió trabajo muy interesante en sus sistemas de integración de observaciones oceánicas, IOS, donde incorporan casos de uso que se vinculan con algunas categorías especiales del sistema. Se genera una base de datos donde se puede buscar y se puede consultar esa base de datos para generar un informe del pronóstico. Se genera algo que se conoce como catálogo de los beneficios de las observaciones oceánicas. Ahí les aparece el enlace. Este equipo central de GUS realiza mucho trabajo a nivel internacional. La planificación de la implementación, conforme avancemos, de las 58 acciones que hemos identificado como importantes, se centrará en 5 objetivos estratégicos de alta prioridad. Hemos creado 3 programas del decenio de las ciencias oceánicas. Tenemos 11 acciones transversales de GUS y hemos identificado a 3 superaliados, la OMM, IODE y, por supuesto, Ocean Predict. Nuestro objetivo en este caso es crear un proceso donde podamos identificar prioridades, ver fuentes de recursos, encontrar dónde se encuentran las brechas y generar una estructura de GUS que realmente funcione. Del lado derecho pueden ustedes observar parte del documento de la Asamblea de COI, y este es un recordatorio para que cuando pensemos en GUS se trata de una red de redes, es un sistema complicado y constantemente estamos tratando de agilizar, simplificar y concentrarnos para poder entregar lo que el sistema global necesita de GUS. La siguiente. Para la planificación de la implementación estamos haciendo un mapa de los planes actuales comparado con los objetivos y estrategia. Así que estamos viendo lo que estamos haciendo en este momento comparado con la ambición, lo que esperamos. Vemos el plan de implementación y el panorama general de nuestra estrategia 2030. Y aquí tenemos los objetivos estratégicos del 1 al 11. Estos subrayan distintas maneras en las que podemos poner o conjuntar este sistema global para que pueda operar de la manera más eficaz. Ven aquí alianzas, incidencia, evaluación, productos específicos, guías para la comunidad, la implementación. Por supuesto que nos interesa tener procesos de datos justos y la innovación, el fortalecimiento de las capacidades de impacto humano y gobernanza. Aquí mostramos que hay algunas áreas, como por ejemplo evaluación y datos justos, donde estamos bastante bien, donde ejecutamos lo que tenemos ahí en la implementación. Y ahora vamos a lograr estos objetivos bastante bien. Hay otras áreas, como por ejemplo el impacto humano, la capacidad de los productos, donde es necesario que trabajemos todavía más para ampliarlas, y se trata de una especie de mapa para ver que también estamos en el logro de nuestros objetivos estratégicos. Nuevamente, en la planificación de la implementación, una de las cosas que hemos reflexionado es la necesidad apremiante de contar con recursos plenamente y sustentablemente para GUS. Si observan del lado izquierdo, la estructura de apoyo actual, contamos con una oficina distribuida de GUS con 14.25 miembros de personal de tiempo completo. Tenemos oficinas en Brest, París, Ginebra, Hobart, Sopot, Austin y Washington, D.C. Esto apoyado muy generosamente por la COI, OMM y por toda una serie de naciones como Estados Unidos, Australia, el proyecto EuroSea, Mónaco, Francia, Canadá, China, Alemania, Japón, Italia, India y Sudáfrica. De manera que está distribuido y además es global. Sin embargo, lo que hemos hecho es que hemos hecho un mapa de lo que necesitamos a futuro. Si queremos avanzar plenamente en el trabajo de GUS con las 14 acciones que la comunidad ha identificado como importantes, es necesario que nuestro crecimiento sea de casi 300% en los próximos 2 años. Este es un desafío que no puede aminorarse. Si observan ustedes el equivalente en personal de tiempo completo, verán que tenemos
2014 y necesitamos casi a 40 para el año 2023 para que esto realmente pueda funcionar. Además, también contamos con un comité directivo global que nos da guías sobre las prioridades y estamos desarrollando estrategias a largo plazo para que guíen las acciones en estas áreas. Por ejemplo, en datos abiertos nos aliamos con la IODE y con la OMM para así poder trabajar en el fortalecimiento de las capacidades. También nos relacionamos con Pogo y otros copatrocinadores del lado izquierdo. Vemos incidencia y comunicación y el fortalecimiento de las alianzas para la entrega. Estamos ahí trabajando con otros socios y también con GUS. Lo que podemos decir es que conforme avancemos, veremos nuestra gobernanza de una forma muy importante y estamos comprometidos al cambio para cerciorarnos que todo el trabajo que se haya realizado hasta ahora se pueda llevar a cabo en la década que sigue. Hemos encargado un estudio y encuesta de las estructuras de apoyo con las que contamos ahora para la observación oceánica. La dirige Neville Smith. Y uno de los resultados clave de este informe fue que la forma actual de los acuerdos de apoyo para los sistemas de observación oceánicos regionales y globales no cuentan con autoridad, claridad y transparencia, y su eficacia y eficiencia se determinaron como poco satisfactorios para muchos de los actores interesados. Este solamente es un recordatorio de que el manejo de una red de redes y conjuntarla a nivel global y centrarnos con los recursos mínimos es sumamente desafiante. Entonces, el contar con recursos es sumamente importante, pero además también necesitamos renovarnos y rejuvenecer este, esta situación de concentración y distribución. En abril de 2021 nos comprometimos a dar apoyo a nuestras estructuras y gobernanza. Estamos en un proceso de cambio con las partes interesadas. Vamos a evaluar críticamente la arquitectura interna para alinearnos con las funciones clave que consideramos que son importantes a futuro. Y además también volveremos a los copatrocinadores COI, OMM, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para prepararnos para este cambio de gobernanza. Y esto será crítico para cerciorarnos que GUS sea financiable y sostenible en el futuro. Además, creemos que el sistema de observación oceánica se encuentra en el centro del diseño de las ciencias oceánicas. Lo que hacemos dentro de GUS es presentar tres programas o tres propuestas de programa principales para el diseño de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Y estas son el codiseño de la observación oceánica para tener una infraestructura y herramientas para el codiseño, la creación de capacidad internacional, un sistema verdaderamente integrado y equiparar la capacidad de modelos y de observación ágil que ya existe con los requisitos de algunos gobiernos y de otros. Esto es muy importante. La parte del codiseño es integrar a otros para que se alineen las actividades de GUS para que tengan resultados eh, las otras partes. Ahora, Coast Predict redefine el concepto del océano costero global, transforma la ciencia de la observación y de predicción de las costas. Considera las aguas internacionales y se centra en traer estas observaciones a las costas de forma eficaz para que las comunidades costeras estén atendidas. En la parte inferior izquierda, observando juntos, este programa es para Observing Together, es para transformar el acceso a datos oceánicos y la disponibilidad de estos datos al conectar a los observadores oceánicos y a las comunidades que atienden a través de programas mejorados de apoyo y proyectos a escala de la comunidad. Esto es un sistema más pequeño que reúne estos sistemas pequeños para que at- ayuden y sean atendidos por este programa. Es decir, que vincula algunos de los programas ya existentes que quizá no se han atendido también actualmente por el sistema de observación oceánica que tenemos hoy en día. Ahora, visto en más detalle, el codiseño de la observación oceánica o Ocean Observing Codesign, aquí vemos los objetivos con más detalle. Y esto es integrar la observación y los modelos para apoyar un océano sostenible y para hacer que el océano, que se tenga mucho más impacto en el océano y para que se establezcan las capacidades internacionales y una estructura para poder codiseñar y evaluar este sistema con regularidad. Esto es importante para que se acuerdan de los círculos y flechas que nos mostró
TOSTE, para no solamente ir en una dirección, sino que volver a regresar a las partes interesadas, volver a diseñar y tomar esa información hacia futuro para que así seamos muy eficaces en nuestra gobernanza. Además, también queremos aquí integrar nueva tecnología, información en todos los elementos del programa. El programa Observing Together tiene el objetivo de transformar el acceso a los datos oceánicos. Se centra en un acceso equitativo a las observaciones oceánicas para que participen las comunidades globales y locales y ser un sistema verdaderamente global, integrando tanto observaciones locales como globales e integrarlas, fortalecer las conexiones, el compartir el conocimiento. Esto es una tarea muy grande. Además, también estas observaciones tienen el objetivo de solucionar problemas, llegar a las partes interesadas y también mejorar el uso de las observaciones oceánicas para maximizar el retorno en la inversión. Aquí nuevamente vemos el factor económico. En Coast Predict, el objetivo es redefinir toda la ciencia de la observación oceánica. Es un programa codiseñado con las comunidades. Se diseña para que se pueda transformar, para que cumpla con las necesidades científicas y de la sociedad. Es el resultado de los insumos de científicos jóvenes y también de algunas entidades activas a nivel global y de sistemas de mejores prácticas y de GOS. Este enfoque en las costas incluirá a naciones insulares, pueblos indígenas, grupos locales y además lo sentirá suyo el público en general. De cierta manera, toda esta información se llevará a nivel global y hacia la comunidad también. Si observamos la constelación completa de actividades de GUS que está al centro o en el corazón de este grupo de trabajo, podemos ver que tenemos una comunidad de práctica de este diseño de las ciencias oceánicas que incluye 3 programas de GUS importantes vinculados por la integración que están aquí en el centro. Hay todo un número de programas importantes que se han presentado. DITO, que es una tendencia, que es un gemelo digital, también Vida Marina 2030, etcétera. Todos estos son aplicaciones muy, muy importantes para que el trabajo oceánico se integre en este diseño de las ciencias oceánicas. También tenemos un sistema de mejores prácticas que está en la parte inferior, tiene que ver con el IODE y este repetitivamente nos ayuda a concentrarnos en cómo podemos mejorar y comunicar las mejores prácticas en la observación oceánica. Entonces, nuestro objetivo aquí, y es aquí donde consideramos que GUS puede desempeñar un papel muy importante, es en la coordinación eficaz entre todos estos aliados para maximizar el impacto colectivo en este diseño de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención el día de hoy y por favor contáctenos para iniciar una conversación sobre cómo ustedes y sus colegas que hacen observación pueden ayudarnos, cuál sería su aportación para que todos juntos podamos lograr lo que el Sistema Mundial de Observación del Océano puede lograr en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Taste, Anya. Gracias al público por seguirnos. Invito al público ahora a que haga sus preguntas a través del recuadro. A ver, aquí hay una pregunta. Nos acompaña Emma Heslop, colega de la oficina de GUS. Los 4 vamos a aparecer en la pantalla en un segundo. Emma, esta pregunta es para ti. Tiene que ver con la COVID-19. Este año, por supuesto, ha tenido un gran impacto por la COVID-19. No nos hemos podido reunir para la asamblea del COI en persona. Entonces, ¿cuáles son algunas de las brechas principales en estas observaciones sostenidas que se han llevado a cabo? Y, en tu opinión, ¿cuáles son las respuestas más creativas para tratar de enfrentar estos desafíos? Esta es una excelente pregunta, Albert. Muchas gracias. Todavía tenemos algunos problemas en este sistema. Estamos observándolos o estamos muy pendientes y se encuentran en algunas de las disposiciones tropicales donde las renovaciones no se han llevado a cabo con la suficiente agilidad y algunas ya se han silenciado. Esta es una área que es de verdadera preocupación en este momento. Debemos de
seguirlo muy de cerca y debo de mencionar que Argo ha sido bastante eficaz y debo decir que en parte se debe a que gracias a las restricciones de la COVID que ha habido en muchos buques de investigación y componentes de observación en todo el mundo. Trusted también mencionó la red, una red que sigue en práctica, pero más o menos está funcionando al 50% nada más. Y esto también se debe a que las redes comerciales, a que los buques comerciales de esta red, de la red SPT, en la que operan estas compañías, ha dado asistencia y ha ayudado a capacitar a parte de su personal. Ellos han lanzado estos SPTs y, bueno, se pudo lograr lo que era imposible durante los momentos de restricciones. En fin, ha habido encuestas y esperemos que estas comiencen a reanudarse. Se están llevando a cabo ahora y pronto continuaremos. Hay una brecha con relación al año pasado por las operaciones de los buques. Y hay otra brecha que todavía no hemos visto, que es en las observaciones biológicas que se habrían tomado a partir de buques. Muchas de estas se cancelaron y no tenemos la capacidad de cuantificarlas y estamos tratando de ver cómo sería posible hacerlo. Lo que ha sido muy impresionante ha sido la verdadera magnífica cooperación que mencionó Thorsten en todo el mundo. Hicimos una encuesta en abril. Esto fue durante más o menos o después del primer cierre total y vimos qué es lo que ocurría en todo el mundo, en todas las redes, y vimos que las observaciones tenían que continuar. Y esto ha establecido vínculos más cercanos entre los grupos de coordinación de observaciones y las redes y las operaciones de las embarcaciones, que también han promovido algunas reuniones regionales para ver cómo podíamos considerar las operaciones desde la perspectiva regional. Entonces, debo decir también, y por último, que los sistemas autónomos han mostrado gran fortaleza y muchos de estos sistemas han seguido en operación durante la pandemia. Muchas gracias, Emma. Sí, definitivamente ha tenido un gran impacto y ha habido muy buenas respuestas de la comunidad de observación. Ahora una pregunta difícil de Uta Schuster, se la daré a Toste y a Anya. Muchas de las redes están en peligro de colapso y la estrategia GOOS se basa en las observaciones, lo mismo que el diseño de las ciencias oceánicas. ¿Cómo piensa GOOS aumentar la presión en las entidades de financiamiento regionales e internacionales? Algunas ni siquiera tienen financiamiento para las observaciones. Y también le pediré a Austin a Toste y a Anya que nos hablen sobre qué es lo que han considerado para tener un financiamiento constante. Sí, gracias. Uche, es una muy buena pregunta. Me parece que hay cosas que están a punto del colapso, pero se ha tratado de mantener algunas series temporales que también son críticas para Gus. Me parece que Gus no cuenta con ningún apalancamiento a largo plazo para presionar. Podemos hacer incidencia, podemos también hablar con algunas entidades de los Estados miembros. Y uno de los puntos principales en este caso es la tradición o la historia de la observación oceánica que ha sido financiada y llevada a cabo por el Ministerio de Ciencias. Está bien, debe ser así, pero una vez que queremos tener observaciones sostenibles y si queremos mantener estas series temporales y buques, el Ministerio de Ciencias en algún punto podría decir, pues esta no es nuestra fortaleza y yo creo que es necesario que estemos en comunicación y tengamos un diálogo entre ministerios de distintas naciones para ver cómo se puede financiar. Podemos compararlo con los servicios meteorológicos, donde una gran fracción de las observaciones son financiadas por las observaciones, pero la necesidad en el caso de las observaciones, bueno, se necesita hacer pronósticos y previsiones a distintas escalas.
El uso es muy claro, se sabe muy claramente quién será beneficiado por esto. Del lado de los océanos proviene principalmente de la investigación y ahora estamos tratando de hacer esta transición para pasar de la investigación dirigida por la curiosidad a la observación oceánica. Necesitamos que varios ministerios que estén bajo el Ministerio de Ciencias para que nos ayuden a hacer que esto se vuelva una realidad. Una palabra clave aquí sería la infraestructura de investigación. Vemos que las observaciones sostenidas son parte de la infraestructura de investigación. No sé, Ania, si quieres agregar algo. Sí, gracias, Toste. Estoy totalmente de acuerdo con la evaluación que haces. Yo diría que lo crítico es expresar la necesidad muy claramente a distintos niveles y hemos visto que ahora se comienza a mover en el decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas y estamos viendo cada vez más niveles de gobierno y distintos niveles de la comunidad científica que entienden la importancia de la observación o de las observaciones oceánicas. Yo pienso que, como dijo Toste, es necesario que entendamos la naturaleza crítica de las observaciones o los distintos tipos de observaciones oceánicas principales y lo que le dan a la sociedad. Por ejemplo, podemos ver datos sobre la temperatura oceánica o la predicción de huracanes o de precipitaciones en áreas agrícolas y podemos ver también el sistema Argo Bio que nos entrega información sobre la absorción de carbono del océano, que es sumamente crítica para apoyar a las naciones para que puedan llegar a sus metas de cero neto que han identificado muchas de las naciones. Entonces, es necesario que se alinee con y de una manera explícita el tipo de observaciones que hacemos con las metas estratégicas nacionales a través del G7, G20, para así tener una conversación muy inteligente sobre cómo alinear estas políticas nacionales con la observación oceánica. Ahora, con este enfoque en el cambio climático es posible. No hay ninguna solución mágica. Se trata de que todos nosotros pensemos de la misma manera, que actuemos juntos para que hagamos esto en toda la comunidad global. Otra pregunta con relación a esto. Has descrito muchos usos y muchas cadenas de valor a partir de las observaciones y hacia las soluciones, que es lo que los gobiernos y el sector privado y la industria están interesados en financiar. ¿Es necesario que se vendan múltiples soluciones o podemos volver a la venta de una infraestructura integrada o una solución así? ¿Cómo funciona? Esta es una pregunta difícil. Me parece que será distinto en distintas naciones y a nivel individual, cómo están en los ciclos de políticas e incluso cuando, por ejemplo, la alineación de las actividades de la comunidad científica comparada con las actividades sobre gobernanza cuando hay elecciones o cuando se establecen políticas o cuando los documentos del G7 se redactan, se alinean y se publican. Todas estas cuestiones para la comunidad científica son cosas muy ajenas y definitivamente es necesario que apoyemos este vínculo o un mapeo de los sistemas científicos comparados con las ciencias nacionales y los sistemas de políticas nacionales para poder encontrar en dónde se llevan a cabo estos enlaces. Yo creo que no es sencillo y anteriormente, como dijo Toste, nos hemos concentrado en una especie de una cuestión negativa por parte de los científicos, empezar en las observaciones oceánicas. Yo creo que lo que vemos ahora a largo plazo en estas series temporales es entender el cambio climático y si no contamos con estas observaciones a largo plazo, no vamos a poder solucionar los problemas críticos del mundo. Y yo pienso que, para volver a la pregunta, Albert, necesitamos en casos muy específicos ver que hay gobiernos específicos a quienes les importan ciertos temas específicos y entonces tenemos que ir con una línea muy clara y hablar con ellos y decir, ustedes no pueden solucionar este problema o entenderlo a menos que ustedes tomen en cuenta las observaciones oceánicas, como por ejemplo la previsión de las precipitaciones para saber si en el medio oeste de Estados Unidos tendrán precipitaciones, porque no cuentan con suficientes observaciones oceánicas. En fin, el papel de Gus es ser el campeón o ser quien dirija todo este sistema en su totalidad y encontrar estos sitios donde todos podamos hablar como una sola voz. También hay sitios en donde todas las naciones tendrán ciertos puntos de apertura para así conectarse e informar a los formuladores de políticas de la importancia de todo esto. Podemos ir a partir de distintos frentes.
Sí, la comunicación, la incidencia, etcétera. Y otra pregunta más con relación a lo que mencionó Emma, es decir, la evaluación económica y la participación de una conversación que esté fuera de nuestra comunidad con otro tipo de partes interesadas. ¿Nos puedes hablar más al respecto, por favor? Sí, muy bien. El trabajo con la OCDE ha sido ya parte de lo que se hace desde hace varios años. Hay un taller regional que llevó a cierta información y conocimiento. El trabajo más reciente ha sido en torno a tratar de rastrear el flujo de los datos desde los repositorios nacionales, en este caso el del Reino Unido, el sistema Median de Estados Unidos, de los centros de datos que incluye también datos oceánicos. Y se hizo una encuesta para entender quién baja, quién descarga estos datos, qué función tienen, en qué sector trabajan y qué sector es quién va a utilizar estos datos. Así tratamos de seguir esta cadena de valor y esto es de lo que Ania habló en esa lámina. La capacidad de ver que quizá el usuario sea un científico, pero está trabajando para el sector de las granjas eólicas y que están utilizando realmente estos datos para estas cuestiones. Es decir, que tenemos que ver esta cadena a nivel individual. Este informe se va a publicar a finales de junio y me parece que va a ser una lectura muy interesante. Es una encuesta pequeña para comenzar, pero nos da cierta información y el objetivo es rastrear el flujo de los datos para que así podamos poner números reales sobre cómo los datos del sistema de archivo se está utilizando en distintas economías y cómo podemos, y vamos también a copiar esta misma encuesta en otros lugares. Y hay otro trabajo que tiene que ver con las mejores prácticas de la evaluación de cómo las observaciones agregan valor a áreas específicas y a resultados específicos. Y esta es otro trabajo que vamos a realizar junto con la OCDE y ahí vamos a generar mejores prácticas. Quiero decir que la razón para hacer todo esto en realidad es un comienzo, no es la respuesta final de ninguna manera. El objetivo es aumentar nuestro conocimiento colectivo con datos reales sobre el valor que tienen estas observaciones oceánicas para la sociedad, cómo se consideran originalmente, cuál es la intención original y cuáles son los efectos que tiene. Es decir, cuáles son los beneficios o la infraestructura de beneficios al público y cómo se han tomado estas observaciones una vez, varias veces, a lo largo del tiempo y en distintos sectores. Entonces, esto es para dar apoyo, al menos parcialmente, al diálogo que se tiene con las naciones sobre la inversión, de manera que conforme avancemos a tener la capacidad de evaluar los sistemas de observación para las áreas de los usuarios finales, podamos también comenzar a darle valor a la infraestructura y al efecto que tendrá y también el valor de esas observaciones para estos fines objetivos, estos fines específicos, como por ejemplo para el carbono. Hay un gran riesgo si no hay una inversión suficiente en el sistema del carbono y tiene un impacto real en la capacidad del país de dar respuesta al cambio climático y a adaptar las políticas nacionales, etcétera. Es decir, que se trata de rastrear esto para dar apoyo a estos diálogos y para dar apoyo a los argumentos y a el flujo de las inversiones en estos sistemas de observación. Muchas gracias, Emma. Acabo de abrir la ventana de preguntas y respuestas y veo que hay muchas más preguntas de las que vi inicialmente, así que vamos a continuar con algunas de estas preguntas. Hay una pregunta sobre si hemos considerado las variables de cuestiones geológicas marinas importantes para las dinámicas y para predecir el futuro. Toste, gracias, Omnan, por la pregunta. No hemos considerado los registros geológicos, no están dentro del ámbito de GUS. Me parece que es más para un programa nacional como PACE o Eurotrace. Quizá ellos podrían hacerlo. Sin embargo, hemos no hemos considerado los flujos desde y hacia el fondo del mar, los sedimentos. Esto es algo que debemos de considerar y uno de los proyectos de GUS que se llama DUS, que es la estrategia de observación del océano a profundidad, es identificar flujos desde y hacia los sedimentos como
una variable potencial importante oceánica y esto se va a debatir pronto. La respuesta corta es que no, pero sí estamos considerando integrarlo después. Otra pregunta sobre las variables viene de Seguro Baba. ¿Quiere saber un poco más sobre los desechos marinos como una variable oceánica y cuánto se podría considerar? Esta pregunta nuevamente para ti, Toste. Hemos trabajado en este sentido bastante tiempo. Empezamos en la conferencia número 19 para definir algo que se llama IMDOS, que es el Sistema de Observación de Desechos Marinos Nacionales. Y durante el último año aproximadamente, una de las personas de la Secretaría ha trabajado para establecer una alianza para que IMDOS se vuelva una realidad. Ahora estamos con debates muy constructivos con una de las unidades patrocinadoras para que esto se convierta en una realidad. Así que va a tener dos partes, una red IMDOS y además también los desechos marinos como un elemento importante. Hay un proceso y después llegaremos a la comunidad y veremos también las especificidades para ver qué se observa, dónde se observa y probablemente habrá también observaciones micro y macro en superficie, pero también puede que veamos la carga de sedimentos, etcétera. Todos tienen efectos en la temperatura. En fin, se hará este proceso para dar forma a esto. Gracias, Toste. Y esta es una de las respuestas, uno de los objetivos estratégicos, que es crear observaciones sostenibles que tienen que ver con el impacto en los humanos. Y GUS se ha asociado con otras comunidades para así poder lograr estas cosas. Una pregunta de Peter Patrician sobre cómo vemos la colaboración a futuro con IODE. Históricamente, tenemos datos en tiempo real, todos en sus comunidades. Los límites son muy vagos o están desapareciendo. Están abiertos a una colaboración más cercana. Estamos ansiosos de tener una colaboración más cercana con ODIS y Peter nos dice que en este nuevo proceso de planificación integrada, si estamos considerando todas las acciones que se llevan a cabo en todos los componentes, en los distintos paneles, equipos. Uno de los objetivos estratégicos tiene que ver con tener datos reutilizables, interoperables, etcétera. ORIS es una parte, es un aliado muy importante y tenemos muchas acciones en conjunto, pero están un poco esparcidas. Hemos identificado que necesitamos tener un proceso de planificación más estratégico en esta área y definitivamente sí, estamos con gusto pensando en trabajar con ellos como uno de los aliados principales y para tener un plan que se pueda poner en práctica. Esperamos que esta conversación pueda progresar en el futuro y no sé si alguien quiere agregar algo a lo que dije. Emma. Sí, sí, agrego nada más que pienso que la colaboración entre IODE y GUS ha aumentado en los últimos años y como dice Albert, la implementación puede ayudar a tener un enfoque más estratégico, pero en el campo ha habido mucha colaboración en cuanto al sistema de mejores prácticas oceánicas que forma parte de una alianza con la comunidad, pero también entre IODE y GUS para apoyar y para hacer que esto continúe en el camino de ser un repositorio de mejores prácticas a nivel global. Y además también tenemos mucho trabajo que se está realizando en OCG, es decir, en el flujo de datos y en el mapeo de los flujos de datos, y además también para garantizar que la red llegue a un punto final en donde los datos se puedan cosechar fácilmente y se puedan migrar a la siguiente generación de arquitectura ODIS para IOD. Es decir, que estamos trabajando para poder contar con una estrategia o estrategias paralelas que permitan que haya un intercambio mucho mayor y una unificación de los datos en todos los sistemas. Me parece a mí que todo esto es muy positivo. Gracias, Emma. Tenemos una pregunta de Ken Endo que está muy relacionada con
el trabajo sobre gobernanza que Anya introdujo en su presentación. Entonces, le dirijo la pregunta a ella. ¿Quiénes son las partes interesadas clave consideran que desempeñaron un papel importante en este diseño de las ciencias oceánicas? Aquí la cuestión es que la base de partes interesadas está avanzando, se está ampliando, yo diría. Evidentemente, las principales partes interesadas, COI, OMM, estos son los grupos centrales con los que trabajamos, pero está expandiéndose en este momento. Y lo que estamos tratando de lograr en este proceso de codiseño es escuchar a otras partes interesadas, pero que nos ayuden a construir este nuevo GUS a través de estas conversaciones sobre gobernanza. Entonces, definitivamente la respuesta es que sí, es necesario que codiseñemos GUS junto con las partes interesadas para que así se pueda desempeñar un papel medular en el diseño de las ciencias oceánicas. Hay tres programas principales que hemos presentado este decenio y que están llegando a estos grupos, que los están atrayendo de una manera muy sólida y también Coast Predict. Y es a través de estos programas principales que vamos a marcar una gran diferencia. Y por supuesto que este centro o este corazón es el diseño de GUS y la gobernanza para asegurarnos que GUS mismo trabaje adecuadamente para poder conjuntar todo esto. Gracias, Anya. Tenemos una pregunta de Tan. ¿Cómo puede un Estado miembro unirse al sistema de observación global o GUS? Tener un punto de contacto o tener un punto de contacto nacional para GUS, que sería el punto de comunicación con su país. Y ustedes como individuos pueden también unirse a la lista de correos de GUS para recibir actualizaciones e información sobre GUS constantemente y encontrar oportunidades para participar en distintas áreas del trabajo de GUS. Y quizá hay también muy grandes oportunidades para, digamos, ayudar a esto al instalar boyas, flotadores, etcétera. Y GUS les puede ayudar a que esto sea una realidad si tienen el deseo, si tienen la ambición de hacerlo. Definitivamente, así que siéntanse con la confianza de contactarnos. Ahora, una pregunta de Katie Hell. A través de la iniciativa de G7 y para los océanos, se reúne a expertos, financiadores, donantes para una inversión coordinada. Hubo avances recientemente en Argo. Gus considera que hay áreas adicionales en donde se puede utilizar este formato para agregar valor. Y le pregunto a Anya y a Toste que respondan. Sí, primero, Katie, creo que ya han agregado valor. Entonces, creo que al poner la pregunta del carbono cero neto, al hacerlo, han hecho un muy buen trabajo para generar esta conversación. En otras áreas, no sé sobre otras áreas, pero se puede profundizar donde ya estamos, porque no debemos de esparcirnos a, digamos, 16 objetivos cuando tenemos Digital Twin, cero neto y no recuerdo el tercero, pero estas son prioridades importantes y debemos de cerciorarnos que podamos seguir trayendo al grupo del G7 para que se centren en estas prioridades. Y me parece que sí tenemos trabajo de otros países como Canadá, por ejemplo, que está pensando en otro tema muy importante del que podemos hablar y podemos seguir centrándonos y trayendo a más personas en esta visión del G7 y creo que se ha hecho un muy buen trabajo en construir esto. Además, añado que el G7 como grupo tiene una muy buena oportunidad de iniciar este debate interministerial entre los Estados miembros sobre el financiamiento de los sistemas de observación oceánica. Y me parece que van por buen camino y si se puede tomar el ejemplo de los países del G7 a la Unión Europea para ver cómo esto puede funcionar. Estos ejemplos de mejores prácticas podrían utilizar los Estados miembros de la COI para que esto pueda ocurrir y serían un gran avance y además serían muy útiles. Gracias, Toste. Volvemos a la pregunta anterior de Ken. Ken escribió sobre las partes interesadas. Espera que además de la OMM y COI, la FAO y otros organismos de las Naciones Unidas
también participen para que esté dentro del sistema de Naciones Unidas. Ya oyeron sobre el compromiso con UNEP, que también comienza con este tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Ken. Y me parece que el decenio es una oportunidad muy importante y este decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas puede convertirse en un eje en donde se centren todas estas alianzas para que todos se vuelvan aliados adicionales. Tenemos una pregunta muy crítica e importante de Sano Arifin de Indonesia. Esta tiene que ver con la visión de Gus de crear un sistema realmente global de observaciones. En este país se trata de tener un sistema de observaciones. Durante el primero y segundo año funciona muy bien, pero después enfrentamos grandes desafíos. Me pregunto si existe algún modelo en alguna parte del mundo donde los sistemas de observación costera funcionen bien utilizando un presupuesto limitado. Voy a tratar de contestar y dar un consejo. Su país vecino, Australia, tiene un excelente sistema llamado IMOS. Enfrentan este desafío y creo que lo han logrado. Son buenos vecinos, pueden ayudar y si hablan con la gente de IMOS, ellos han indicado que esta historia de éxito o la receta para tener el éxito es la disponibilidad de datos, es cerciorarnos que los datos estén disponibles rápidamente, gratuitamente para todas las partes interesadas. A mí me gustaría que contactaran IMOS y estoy seguro de que serán capaces de darles alguna información que les ayude. Muchas gracias, Toste. Se nos acaba el tiempo. Paso a la última pregunta, que es de la Secretaría. ¿Cómo sería posible incluir las consideraciones de una gestión integrada de los océanos? Emma. Okay, so I'm going to start up with one answer that is kind of already there as an idea. Bueno, esta ya ha sido una idea muy prematura. Y esto me da la oportunidad de hablar sobre los sistemas de observación y el proyecto de codiseño que se vincula con las partes interesadas. Parte de esto tiene que ver con empezar a codiseñar el sistema de observación. Esto es importante para establecer un vínculo cercano con la comunidad de modelos que está dentro de este programa, pero además también con áreas de usuarios clave, partes interesadas clave para abarcar esta área de partes interesadas. Y una de estas áreas es la planificación oceánica, que se considera que será un área muy importante. Hablaremos con las partes interesadas sobre cuáles son sus necesidades y evaluaremos el sistema que tenemos para entender dónde se encuentran nuestras brechas y para trabajar. Ya se habló de la ecuación de valor y de estas cosas, y para hablar del valor que se obtiene de estas inversiones. Es muy importante que se haga no solamente en cuanto a observaciones en el lugar, sino también dentro de la comunidad y ver los modelos para ver y tener un sistema integrado y ver qué nos puede dar un sistema integrado. Quiero agregar que es importante contar con proyectos piloto que se pueden tener a nivel subregional o en alguna región. Es transversal, interdisciplinario. La gestión de los océanos integrada tienen que considerar a la ciencia de los océanos y otras disciplinas que tienen que ver con la política local. Es algo muy, muy complejo y me parece que de una manera concentrada se debe de hacer en un área y después tomar las lecciones que se han aprendido para aplicarlas a nivel más global. Esa sería una manera muy buena de proceder. Adelante, Toste. Sí, esta es una pregunta muy interesante porque nos habla del mandato de Gus. Tradicionalmente hemos entregado los datos y la información que apoya a la administración, pero si ven la estrategia 2030 de Gus, tenemos también, vamos de las observaciones hasta el impacto, y esto tiene que ver con el impacto. ¿Cómo puede uno hacer esta gestión del sistema? Necesitamos contar con fuertes aliados y estamos con gusto tratando de trabajar con programas piloto. Se necesita tener fuertes aliados en este sentido. Muy bien.
Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Muchas gracias a Tosche, Ania por sus presentaciones, gracias a Emma por acompañarnos en esta sesión de preguntas y respuestas y a todo el público, gracias por sus preguntas, por participar. Disculpas por las preguntas que no hemos contestado, las contestaremos a nivel individual. Y muchas gracias a todo el público. Por favor, acompáñenos durante el resto de los seminarios virtuales previos a la asamblea de la COI.